Amigos del automovilismo, bienvenidos una vez más a este encuentro que tenemos en esta pantalla y en este ciclo que estamos llevando adelante, que es en recuerdo, el recuerdo con grandes figuras de nuestro automovilismo, y en este caso tenemos la presencia de Miguel Balleste, uno de los grandes componentes de estas figuras del automovilismo de Río Gallegos y de la provincia de Santa Cruz, ya que no solamente ha corrido aquí, sino también lo ha hecho en las 6 horas de Puerto Santa Cruz, oportunamente, las 24 horas de Río Gallegos, en fin, una trayectoria realmente vasta y que habla obviamente del compromiso con esta actividad. Así que bueno, vamos a hacer la pausa como es habitual y costumbre y vamos a tener a Miguel Balleste en instantes aquí en RPM para todos ustedes. Su historia, en un ratito nada más. Ya venimos. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunícate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovia.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Arfiel 384, Río Gallegos. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta.
Teléfonos 02966-432-367 y 02966-427-334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Siguiendo con este ciclo de históricos de nuestro automovilismo, no podíamos dejar de estar con quien me acompaña, que es Miguel Mayeste, una de las grandes figuras de nuestro automovilismo de todos los tiempos, recordado hasta hoy en día, por lo hecho oportunamente. Miguel, un gusto estar con vos. ¿Cómo te va? Bueno, Tuki, igualmente para vos, para toda tu audiencia, muy buenas noches. Bueno, largo recorrido igual de automovilismo, Miguel, ¿no? Y fueron muchos años, la verdad que fue una pasión de toda mi vida, bueno, al lado de Pelusa, que siempre empezó de muy joven a correr, así que bueno, fue un poco mi guía en todo lo que fue el automovilismo, ¿no? Seguro. Bueno, vos sos de acá, Miguel, ¿no? ¿De Gallegos? Sí, somos nacidos acá, en la zona de Río Chico. Mi padre era comisario general de la Central Radio. Así que bueno, nos criamos ahí. Así que las primeras carreras que pasaban cerca de Río Chico, por Central Radio. Por Central Radio, pegaban la vuelta por la Marina, ¿no? Así que subido a los techos, verlo a Muñiz, a Bertaca, a Hilero, de la época esa, ¿no? Seguro. Bueno, cuánta historia que tenemos de automovilismo, Miguel, ¿no? Porque los años han pasado y el automovilismo hoy está más vigente que nunca, ¿no? Sí, yo creo que sí. Se ha ido mejorando en muchas cosas, ¿no? Principalmente lo que es seguridad, que en esa época, en los primeros inicios nuestros, no era tan así. Pero bueno, sí ha crecido, se ha trabajado mucho en lo que es las instalaciones del club, así que bueno, creo que ha sido para bien, ¿no? Seguro. Bueno, me ha hablado de los inicios, ¿no? De verlo a Muñiz y verlo a las figuras chilenas que venían oportunamente también. Y cómo es que les pica, digo, porque lo incluís al Pelusa, y obviamente, ¿cómo es que llegan a decir, che, vamos a correr, le ponemos esto? Bueno, mirá, la historia empezó con Pelusa con la zanahoria voladora, que la bautizaron los periodistas en esa época. Y después, bueno, yo tendría en esa época 11, 12 años, y bueno, después empezamos con el Gallego Paz, yo ya tendría 18, 20 años. Empecé con un Fiat 1500, el debut fue con un Fiat 1500, que debutó May Guitar, debutó Tiquilero, no me acuerdo quién otro más, y vino Moreno Preto Río Grande con un Alfa Romeo que nos pintó la cara a los tres, ¿no? Era un avión. ¿En qué circuito se corría? En el circuito, en el actual, pero era todo de tierra, ¿no? Claro. Me acuerdo que corrimos Chiqui García, también debutó el Chiqui, y que fue el organizador de la carrera. Casi todos con Fiat 1500, el Tiki con una rural de la mamá, yo que lo tenía de taxi, Pepe Crespo que lo tenía de taxi, May Guitar sí tenía una coupé. Así que bueno, ahí empezaron a picarnos un poquito. Mi acompañante fue Manzana Roquel, mirá, mi gran amigo Manzana,
Lo armamos con él el auto. Sí, 19 años tenía. Esos fueron los inicios. Y después, bueno, seguimos con el mecánica regional, con el Gallego, que él me preparaba el motor y, bueno, la preparación en general, ¿no? Así que salimos campeón con ese auto que corría Tiki, Mai. Bueno, éramos varios de acá, sí. Bueno, pero el inicio con esa Fiat, ¿cómo vino? A ver, contame un poco los detalles. Me decías que era, ¿de quién es la Fiat? El Fiat era mío, yo lo tenía de taxi. Ah. Y fue el Chiqui García a buscarnos a la parada, a mí y a todos los que estábamos ahí, que éramos el Negro López, el Loco López le decíamos. Así que ahí sacamos, todo que sacamos el reloj de taxi, sin jaula, sin nada. Por eso te digo que la seguridad era cero. Pero bueno, el tema era correr, sacarnos el gusto. Y fue una linda experiencia, sí. ¿Y cómo fue ese inicio? ¿Cómo saliste? ¿Terminaste? Bueno, terminamos todo. Mira, la verdad que no me acuerdo bien. Sé que Moreno Preto nos mató, nos sacó casi una vuelta. Después May anduvo muy bien y creo que salimos tercero o cuarto con Tiki, mirá. Creo que anduvimos por ahí. Mira vos. Bueno, pero aquel venía preparado, ¿no? No, era un Alfa con 2 carburadores, era un fierro de eso. Pero bueno, el tema era correr, no era tanto fijarnos si había diferencia o no. Así que bueno, yo fui un entusiasta, yo de muy chico, que me iba al taller de Muñiz, siempre la cuento esa historia, ahí en la Mariano Moreno, y don José tenía un perro, un bulldog, para que no entrara nadie, porque trabajaban de noche, con sus mecánicos, y yo me había hecho amigo del perro, yo llevaba de comida al perro, entonces don José me decía cómo un día me agarró, porque no era de mucho hablar, me dice, Miguel, ¿cómo hace para entrar? Digo, no, me hice amigo del perro, que no me acuerdo el nombre ahora. Claro. Así que bueno, me dejaba entrar y me pasaba horas ahí adentro con él, ¿no? Y una vez, cuando trajo el Falcon de Galvato, le dije tantas veces que me llevara que me llevó una vuelta. Te digo que me ató ahí adentro, yo no sabía ni dónde estaba, porque cuando venían las curvas, porque iba a probar muy temprano él, iba a 5 o 6 de la mañana, porque no lo podía domar al Falcon, era indomable hasta que, bueno, le buscaron la vuelta con la suspensión, ¿no? Claro. Qué linda es esta historia, ¿no? Porque en definitiva hacen al recorrido que uno después va, ¿no? Y cuando ibas al taller de Muñiz, ¿qué ibas a mirar cómo laburaba José o eras ayudante de él? No, iba a cebar mate y a lavar piezas, yo tenía, ya te digo, 13, 14 años. No, pues no entraba nadie, el taller no entraba, estaba el mecánico Lechov, estaba Sotito y 1 o 2 más, creo que eran. Pero el resto no entraba nadie a ese taller, ahí en la Mariano Moreno. Un búnker mal. Un búnker mal, sí. Y bueno, después vino la historia del Gordo Temenón con él, toda esa época, bueno, de Pelusa y toda esa historia, ¿no? Seguro. Pero yo quiero un paso a paso con tu historia, ¿no? Arrancaste con ese taxi, corriste, y después, ¿qué pasó? ¿Qué fue pasando? Bueno, después vino, ya te vuelvo a repetir, vino la categoría 5000 regional, que armamos un Failand 57 con trompa de lona, el asiento completo. Yo me acuerdo que usábamos el cinto de abajo nomás, así que el Gallego Paz se apoyaba en la puerta y me sostenía de la cadera para que yo no me saliera del lugar. Así que imagínate cómo corríamos, ¿no? Qué loco. Y terminamos con los parabrisas, el Gallego poniéndole los pies para que no se venga para adentro. Así que imagínate vos las carreras que hacíamos, ¿no? Claro, circuito de tierra, piedrazo a morir. Y bueno, después ya nos quedaron más parabrisas, porque Failand que había, o Chevrolet que había, y bueno, se lo sacábamos. Así que bueno, empezamos a hacer reformas en los parabrisas y bueno, porque había que cambiarlo entre serie y serie, ya no. Mirá vos, sí, qué loco, sí, era tremendo. Sí. Freno ni ahí, ¿no? Claro, era demasiado pedir. Freno ni ahí. Bueno, pero en tierra es otra cosa, ¿no? Correr en tierra. Sí, la verdad que fue una etapa muy linda. Todos amigos en esa época. La verdad que teníamos una camaradería muy grande. Bueno, estaba May, estaba Cholo López, Tim Lorenzo Gracita, Tiquilero, bueno, toda una... Y era
era la guerra de Chevrolet con Ford, ¿no? Sí, Estaban sí, siendo yo hincha de Chevrolet, corría con Ford, ¿no? Mirá, Y bueno, ¿venían los chilenos a correr en ese venían tiempo? los chilenos, sí, corrimos en una oportunidad, sí. Corrimos en una oportunidad con ellos, hemos ido a correr allá. Yo he ido a correr de acompañante de Pelusa, tendría 15 años, 16 tendría, y lo acompañé en el circuito viejo, no en el Cabo de Horno. Te estoy hablando que ibas hasta cerca de la ciudad y pegaba toda la vuelta por pegado al estrecho, ¿no? Ah, es el de Tres Puentes. El del Tres Puentes, sí. Claro. Que el Failand, te imaginas, pesaba 2000 kilos y no frenaba. Así que bueno, ahí arrancamos con toda esa historia hasta que después seguimos con ese auto y le compramos el auto a Jorge Gorch, un auto que hizo Jorge, un Failand 57 que lo recortó por todos lados, ¿no? El techo lo bajó, no tenía puerta, entrabas por la ventana. Por la ventanilla, sí. Mirá vos. Bueno, ese auto salimos subcampeón, ese año nos ganó May nos ganó el campeonato, me rompió el radiador, me acuerdo, y me ganó. Y ese auto después se lo vendimos a Carlitos Yaman, que ahí le queda el famoso churrasco. Claro. Porque el Tony Viqueira le había hecho un alerón, ¿te imaginas en esa época un alerón arriba? Decía que todos estábamos locos. Y yo le dije a Carlito, y a May, pues lo preparaba May el auto. Dije, no le saquen el alerón porque se la van a pegar allá en el... Pues estaba haciendo unos tiempos casi igual que los míos, esa mañana, y andaban los dos, andaba Carlito manejando y May de acompañante. Y decía que no, que ese alerón no servía para nada, qué sé yo, se lo saca. La primera vuelta llegaron allá al curbón, no se mataron porque no fue el día. Pero bueno, ahí terminó la historia del Failand recortado, el Chapulín, le habían puesto el Chapulín colorado. Eso siempre en la 5000. Siempre en la 5000, sí. Después de ahí... ¿Y cuántos años estuviste ahí en la 5000 más o menos? Y en la 5000 arrancamos en el año 70. 70 y habremos estado hasta salí 2 veces campeón, me parece, en esa categoría, subcampeón esta carrera que te cuento yo, y después compré un Torino, que era del Gordo Tevenón, una liebre 1,5, y le puse un motor un motor Ford adentro. Mira. Que ese auto después se lo vendía el Loco Lebrán, el Loco lo corrió un montón de tiempo. Sí. Era un auto hermoso, la verdad que lo disfruté mucho, pero bueno, vino la famosa historia del distribuidor del doble platino y hubo una discusión grande. Para que te des una idea, mis abogados eran Kirchner y Cristina. Te llevaste 2 pesos pesados. Casi me quedo con el club esa vez, después bueno, la amistad que tenía con el Gordo Tevenón y con Coco Fadul, me convencieron que levantara el pie el acelerador y bueno, se terminó la historia. Pero bueno, y ahí dejé de correr en esa categoría, y ahí fue cuando se lo vendía a Lebrán, el Torino, que claro. El Loco tuvo varias satisfacciones con ese auto. Sí, sí. ¿Y con ese Torino siempre corriste acá o saliste afuera? No, con ese Torino corrí 2 o 3 carreras corrí. Ah. Porque después siempre tuve la ayuda de Tony Viqueira, de Chiquito Varese, era un grupo de gente que colaboraba mucho, y el gallego le compró un auto acá del Estado, un Citroën como el que tenía May, sí. Que con ese auto salí campeón. El segundo campeonato de la categoría regional la gané con ese auto, con el Citroën ese, y que ese era el chasis de Cholo López. Ajá. Después la gente del Estado, creo con el gringo Bioff y toda esa gente, le pusieron la carrocería de Citroën como el de May, ¿no? Mirá vos, sí, mirá vos. Sí. No eran muchos los Citroën que habían. Esos dos. El de May. ¿Seriani? Ese auto. Ah, ese mismo auto. Ese lo corrió Seriani. Y después corrí un auto que había armado Carlito Costilla con Johnny Davidson, que era con un Valiant arriba. Ajá. Un Valiant 3, un autazo, que lo armó un muchacho Franco, que el hijo boxeador de Carlitos Franco, sí, el papá de Carlitos y todo sí. eso. Un autazo, la verdad que era un auto muy bien equilibrado. Así que bueno, corrí algunas carreras en Turbio,
hasta que, bueno, después ya ahí dejé de correr con eso, ¿no? Y de todas maneras, en aquellos tiempos era de recotarse todo, ¿no? Todo, sí, había que eliminar por todos lados porque si no, no había forma. Hasta que empezaron a venir, ya te digo, apareció Juan Carlos Rique con el Falcon de... El angostado. El angostado. Primero, bueno, lo trajo Jorge Gorch acá ese auto, ¿no? Y bueno, y ahí nos fuimos pasando cada uno, empezaron a aparecer los Soprana. Claro, los del TC8. Claro. Y bueno, nosotros armamos ese Torino, que ya te vuelvo a repetir, el loco tuvo varias actuaciones muy buenas con ese auto, ¿no? Eso es una segunda etapa, porque para tu carrera, digo. Sí, indudablemente, sí. Eso fue de haber pasado, ya te digo, por todos estos autos, ¿no? El primer Failand recortado, el segundo que hizo Jorge, el Citroën y bueno, el Valiant que lo corrió 1 o 2 carreras, ¿no? Y ya ahí pasamos al Torino que era del Gordo, ¿no? Sí. Por lo que me decís, y si me quedó claro, corriste en el autódromo, más en el circuito de Río Chico no, fuiste espectador ahí. No, directamente fue en el autódromo, el actual autódromo. Sí, bueno, que ha tenido sus variantes igual, porque tenía auto trazado. Bueno, te cuento, yo ahí trabajamos mucho, un grupo de gente en la época de Pablo Sacho, intendente. Yo tenía una sociedad con Pablo en una empresa, teníamos los talleres. Así que bueno, siendo intendente le pedí que me diera los títulos del autor. Eso era de Marina, todas esas tierras eran parte de Marina y parte del municipio. Así que lo recortamos. Yo no quise quedarme con lo que es las actuales canchas de fútbol, porque dije, Pablo, esto dejémoslo para los clubes. Digo, ahí hay que meter las canchas o otras actividades, porque para el autódromo no nos servía para nada. Por eso se reformó. Sí, porque eso era la cantera. Era la cantera, pero se reformó, porque antes salía como para el camino hacia la ruta, vos largabas, doblabas a la izquierda, pasando el quincho, digamos, y ahí subías para la 2. Se reformó eso por ese motivo de que había que hacer todo un trabajo muy grande en las canteras que no tenía sentido porque teníamos... Claro. Había que reformar esa curva y quedaba perfecto. Bueno, eso fue lo que se hizo. Se trajo el galpón que estaba abandonado allá en Punta Loyola. ¿Y el primer dibujo de este trazado que quedó, te acordás más o menos, no? Sí. Vos decís Bueno, ahora yo hace muchos años que no voy ahora, ¿no? Al autódromo, pero... Pero la última reforma que se hizo fue la del TC. Sí, pero se reformó bastante, Tuqui, no. No, vos largabas... Venías, doblabas, ya te digo, pasando el quincho, a la izquierda, doblabas a la derecha y salías a la 2. De la 2 ibas al Curbón, bajabas al Riñón, el Riñón La Chacra y volvías a la recta principal de box. Que ahí, en la época de Armando Bombón Mercado, otro gran amigo y corredor, me consigue el asfalto para hacer los autódromos. Entonces yo canjeaba con Costilla, pues yo fui presidente en la primera comisión de autódromo. Hicimos la recta de box, la primera recta de asfalto la hicimos, bueno, andaba May en una máquina, el Cholo en otra, o sea, se trabajaba... ¡Qué pasión, Se trabajaba mucho, sí. Y tuvimos un gran problema con el Riñón y la curva de La Chacra, que se levantaba el asfalto por problema de humedad. Así que Héctor Costilla, que era muy amigo mío, me lo llevo un día, no quería compromiso con Vialidad Provincial, porque estaba haciendo Vialidad el autódromo, ¿no? Entonces le digo cómo tenía que hacer para sacar esa humedad. Bueno, me dio las indicaciones, ir a decir a los ingenieros cómo tenía que hacer las cosas, no les gustaba nada. Y yo no podía decir quién me había dado. Claro. Bueno, tal es así que agarré la máquina un poco, discusión va, discusión viene, hicimos esa reforma y hasta el día de hoy la curva quedó ahí y realmente fue un golazo porque se tiraba asfalto y no había forma de... Eso era lo que estaba por el trazado del buggy, más o menos. Claro, ¿sí? la parte del Riñón abajo. Claro. Después hicieron la parte del buggy ahí.
Eso se hizo ese trabajo en un zanjeo con piedra bola y bueno, en los dos lugares. Un terreno complicado ese. Esas dos partes, esa y la de la chacra, eran tremendamente complicadas. Sí. O sea que, en definitiva, este trazado actual que tenemos, excepto la variante del TC que se hizo, nació ahí. Nació ahí. Eso estamos hablando de los 80, más o menos. Y ya te digo, esto fue 84, cuando yo me fui a correr, porque yo justo me fui a correr al TC 2000, así que bueno, en esa época estaba Carlos Tevenón de presidente del club, y yo estaba de vice, y presidente de la comisión de autódromo. Bueno, ahí hicimos todas las perforaciones de agua, no sé si quedará alguna, el alambrado de 7 hilos, bueno, teníamos, que me lo hizo el Consejo Agrario, todos con amigos. En esa época estaba José Tapia de presidente del Consejo Agrario, así que él me hizo el alambrado con el Choco Borges. Mira. Te nombro toda esta gente. Amigote, en definitiva. Porque realmente trabajaban ad honorem y con muchas ganas. Pues lo que era ir a sacar el agua para ir a correr el domingo. Olvídate. En el Ridión y en la chacra. Yo le cuento eso a mi hijo, no puede creer. Pero íbamos nosotros, si no, no había carrera. Sí. Bueno, como se trabajó en el buggy. Bueno, ¿no? Más o menos parecido. Lo mismo. Iban los corredores a hacer todo, ¿no? Así que bueno, fue una etapa muy linda todo esto, hasta que, bueno, después vinieron las carreras de 2000, ¿no? Con la Fiat y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a retomar después ya con la Fiat y qué pasó allí con tu historia, ese viaje a Buenos Aires con la sierra y otras cositas que seguramente a los amigos que te conocen les va a gustar escuchar. Por supuesto. Dale. Bueno, hacemos la pausa, ya venimos, seguimos en instantes con Miguel Mayeste. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Arfiel 384, Río Gallegos. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos.
Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966-432-367 y 02966-427-334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. José Luis Baños SRL. Todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL. Materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunícate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herrajes para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 42843, 423 293, Río Gallegos. Muy bien, seguimos con Miguel Mayeste, su historia a través del automovilismo. Y Mayeste, bueno, uno dice Mayeste y yo rápidamente digo, bueno, de los Mayeste corrieron todos. Lo único que me queda pendiente es saber, ¿Vicente corrió alguna vez o no? Bueno, de ahí salió el dicho, Tuqui. El de los Mayeste, el que no corre vuela. Claro, claro. Porque Vicente era un apasionado de la aviación que la disfrutó y mucho, ¿no? Claro, tal cual. Sí, sí. Yo alguna vez viajé con Vicente, fuimos en un viaje a Piedrabuena, que nos llevó desde el Aeroclub cuando yo estaba en Canal 9. Seguramente. Sí. Vicente lo vivió mucho, el Aeroclub y la aviación. Como Pelusa y yo éramos los apasionados del automovilismo, él era... que manejaba muy bien Vicente. Ajá. Vicente era muy tranquilo, era una... agua de tanque. Sí. Él, con su pasión de la aviación, le daba el temple, quizás que a nosotros se nos salía a veces la cadena a Pelusa o a mí, ¿no? Claro. Pero no, sí, le gustaba y manejaba bien Vicente, sí. Claro. Bueno, porque después en definitiva, a ver, tus hijos lo mismo, Bachi, Miguelito, corrieron, los hijos de Pelusa corrieron, el Corcho, y después el Nico hizo un par de carreras igual. Sí. Por eso, de los Mayeste todo, menos uno que vuela. Sí. Menos de los míos, de los 3 nietos que no se le da por eso. Yo no le he insistido mucho tampoco, pero no. Mirá que los quise incentivar a hacer algo y no quisieron, la verdad que claro. No quisieron. Bueno, no hay que obligar tampoco. No, por supuesto. No, en el caso de
del Coque. Bueno, Coque lo llevé a correr a Córdoba en karting 1 o 2 temporadas. Claro. Después corrió con Bachi en la categoría 800 acá. Y bueno, pero el que más apasionado en esto fue Miguelito. Miguelito en esto fue un poco su pasión, ¿no? Bueno, volviendo con tu historia, que de eso estamos hablando, apareció la 2000 en Río Gallegos. ¿Ahí hiciste algo? No, después apareció la 850, hice algunas carreras. 850. Claro, Sí, con bueno, la Peña de Mar. pero ya venía andando la 850. Ya sí, en esa época corría Pelusa con uno de los autos de la escudería MAN, y después bueno, ya corría Cholo, lo acompañé a Cholo en 2 o 3 carreras de larga duración. Y bueno, sí, de ahí hicimos un año que se había cortado la mecánica regional, se había puesto muy caro, no había auto, entonces bueno, casi todos nos fuimos a la 850, ¿no? Mirá vos, Sí. bueno, ahí había una cantidad impresionante de corredores. Bueno, lo que pasa es que se corría con los autos enteros en esa época, ¿no? Claro. Después se empezaron a recortar, pero venía mucha gente de Comodoro, del interior de la provincia, que bueno, se hacía muy, muy apasionante, principalmente de San Julián. Claro. Venían a correr en la 850. Sí. Está bien. Y Miguel, de algunas 24 horas participaste? ¿Fuiste a correr algunas 6 horas de Santa Cruz, que eran famosas también? Bueno, fui a correr con Zavala, ganamos unas 6 horas en Santa Cruz con un Renault Gordín. Ajá. Y después, las 24 horas, alcancé a correr a ver, ya te digo, fue con el Peugeot 504, con Vito Pantini y José Muniz. Ajá. La Peña, mis viejos y yo era. Mira. Allá, creo que fue la última. No, digo, la anterior a que muriera Ojeda. No, y a que se corriera en Loyola. Claro. Después vino la última, que ahí fue el accidente de Tito, el hermano de Marito Ojeda, y que nosotros paramos. Yo paré como a las 5 de la mañana, porque dije, acá no se corra más porque se iban a matar. Lamentablemente no me equivoqué. Pero bueno, ahí ya habíamos armado la Fiat, la 125, que después la siguió corriendo Corcho. Y no me olvido más las palabras de Freddy Furno, porque Freddy era imbatible en esa época. Cuando escuchó la Fiat me dijo, Miguel, no te gano más. Mirá. Porque siempre estaba esa rivalidad en pista con Freddy. Tal cual. Bueno, yo había dejado de correr 3 años por cuestiones laborales y cuestiones de tiempo, así que bueno. O sea que, discúlpame, la FIA que corrió Corcho, con la que salió campeón, ¿esa la corriste vos en principio? Esa la armé yo, como la armamos nosotros, sí. ¿Y quiénes estaban? ¿Quiénes formaban equipo en ese momento? Para la Fiat. Para la Fiat, bueno, estaba Freddy, estaba... ¿quién más? En esa época... Por acá había muy pocos que para ir a correr en el circuito. Prácticamente yo acá no alcancé a correr. La única carrera que hice fue con el chileno, con Jorge, que vino con el Ford Cortina, con toda la preparación de Camelio, con Jorge Camelio, que se armó el desparramo ese cuando me chocó y terminamos en una guerra campal. Boxeando mal. Habían cobrado entrada por automovilismo, no por boxeo. No, y después a la semana ir a pedir disculpas, ya no sabés lo que fue. Realmente fue una equivocación muy grande, pero bueno, la juventud de esa época te llevaba... Bueno, hoy lo puede sonreír, ¿no? Porque son sí, anécdotas que pasan y que en definitiva si no pasan a muy mayores, da para la risa, ¿no? La verdad que fue una equivocación grande. Sí. No, porque podía haber terminado en cualquier cosa. Así que bueno, ir a pedir disculpas la semana no fue fácil. Me llevó Juan Carlos Rique y Vito Pantín, mirá. Dijo, Miguel, tenés que ir a pedir disculpas. Así que bueno, fuimos allá. ¿Te imaginas cuando le dijeron quién era? En una cena que era una entrega de premios, yo me querían colgar, me decían de todo. Pero bueno, la cara cuando uno se manda una macana hay que ponerla. Tal cual. Bueno, esas son las cosas que van quedando. Así que dejé de correr 3 años, me fui
compré un banco de prueba, porque Freddy ya tenía el banco de prueba. Ajá. Lo trajimos a Luis Rodríguez con nosotros a trabajar. Así que Luis prácticamente se dedicaba al desarrollo de la Fiat. Claro, cuando la sintió Freddy, lo que era ese auto, dijo, no te gano más. Claro, claro. Yo con Freddy había tenido unas 2 carreras. Una fue con un Peugeot y él con la Fiat. Y me acuerdo que lo armamos en el Gallego Paz. Y le pasamos toda la mecánica de un TN, porque nos limitaban el modelo, esas cosas que se hacían. ¿Viste? Sí. Así que bueno, y no le pudimos agarrar los frenos. Ajá. Entonces le digo, dejarlo así nomás. Me dice, no, pero ¿cómo vas a correr sin freno? Le digo, no, yo el circuito lo conocía de memoria, me había criado ahí adentro. Así que llegábamos a las curvas y cuando Freddy frenaba, yo me la arrimaba y frenaba con él. Claro. Bueno, así dimos un espectáculo casi toda la carrera. Y Freddy pasábamos frente a boxe, no me olvido más, y le hacía señas al comisario deportivo que me sancionara. Que vos te arrimabas, yo claro, me arrimaba frenabas con él. Y frenaba con él. Claro. Y faltando media vuelta, saliendo del riñón, lo paso. Mira. Y llego salimos de la chacra, ya qué sé yo, con un auto de diferencia, y faltando 300, 400 metros se me tapa la nafta y me pasa Freddy y me gana por una trompa. No, vos no sabés lo que fue. Bueno, así que bueno, siempre te digo, con Freddy todo eso, por eso te digo, fueron las únicas pocas carreras que pude correr en esa categoría acá en Gallegos, ¿no? Después, bueno, vinieron las 6 horas, vinieron la vuelta a la provincia, Ajá. que esa es otra historia para contar. Nos limitaban los modelos, y ese auto que yo había armado que corrí con Pantini, con Muñiz, tenía muy buena mecánica, pero el chasis estaba muy deteriorado, estaba picado por todos lados. Entonces lo voy a ver a Raúl Sierpe, que yo era muy amigo del Sapo, y le digo, Raúl, necesito un auto. Dice, no, Miguel, pero esos modelos no hay, porque era hasta el 74, nos exigían. Digo, bueno, pero el abuelo de Dios tiene uno ahí. No, dice que no vas a sacar el auto, tenía 30.000 kilómetros el auto. Claro. No, digo, bueno, yo puedo ir a hablar con él. Me dice, sí, pero no te lo va a vender, no te lo va a dar, me dice. El abuelo, el papá de Higinio, ¿eh? Claro. Así que hablo con Higinio, y viste cómo era Higinio, era un personaje. Anda, que no vas a sacar el auto al abuelo, me decía. Así que fui y lo convencí y le digo, abuelo, no, dice, el auto yo no lo vendo, pero lo usaba Pepe, el nieto cuando venía, ¿no? Claro. No tenían ahí de... Sí. Dice, ¿para qué lo quieres? Digo, quiero correr la vuelta a la provincia. Dice, pero hay auto, no, le digo, me limitan el modelo, todos corren con Fiat, yo quiero correr con Peugeot. Eso. Bueno, nos quedamos charlando ahí con el abuelo, qué sé yo, bueno, llévatelo. Así que salí con el auto, tenían los nylon puestos de atrás, no me olvido más, mira. En esa época ya tenía la concesionaria Peugeot. La Peugeot, sí, estaban enfrente ellos. Claro. Estaban enfrente, sí. Año 80. Así que bueno, armamos el auto realmente con Johnny. La mecánica la hicimos con Johnny Davison acá. Ajá. Johnny tenía la rectificadora. ¿Y quiénes lo corrían a ese? ¿Quiénes corrían ese auto? Yo y Pepe Crespo de acompañante. Ah. Ay, creo que por ahí está la foto, mirá. Ahí. Esa foto que está ahí. Sí. Ajá. Así que bueno, eso es en Puerto San Julián, en lo de Peña, ¿cómo se llama? Muy conocidos los mecánicos de San Julián. Bueno, y ahí pegamos la vuelta, largamos de acá, que ahí me denuncian por el doble tanque. Fue una historia muy larga. Realmente el reglamento lo permitía. Yo lo planteo en una reunión de comisión. Ante la largada, nos ponemos de acuerdo que el que lo quería poner lo pusieron, pero bueno. No se escribió. No se escribió. Exactamente. Así que bueno, lo usé en la etapa que era, pues yo decía que era evitar un auxilio, que era muy caro esa carrera, no era barata. Así que en Puerto San Julián hacíamos el abastecimiento, hicimos una parada ahí, o sea que yo hubiera cargado nafta perfectamente igual. Pero bueno, esas cosas, como decís vos, que no se escribieron y quedaron en el aire. Salimos todo bien, primera etapa Gallegos Deseado,
segunda etapa deseado perito, y yo había armado una estrategia de carrera. Yo lo leía mucho a Fangio, lo leía mucho y sacaba muchas conclusiones de él, ¿no? De donde había mucha gente había que levantar, porque seguro que había peligro. Claro, claro. La primera media hora de carrera, no acelerar a fondo, sino como que te pasaran, dejar que te pase y que después Recuperabas. te relajabas. Y bueno, todo ese tipo de cosas las fui aprendiendo leyéndolo al gran campeón, ¿no? Y llegamos yo había puesto una relación larga, podíamos usar dos tipos de relación. Así que Johnny corría con Coco Fadul en un Stanley que habían traído de Punta Arenas. Hicimos deseado perito, en contraviento, te imaginas, había llegado cuarto a deseado, me pasaron. Claro. Pero yo siempre decía que mi carrera empezaba de San Julián para acá. Claro. Así que bueno, yo había cambiado mi casa y mi mujer me decía, ¿con qué las vas a pagar? Digo, con la plata de la premia. Una fe tremenda. Así que imagínate si me tenía pero. Claro. Así que bueno, llegamos a Perito, largamos de Perito a San Julián, y ahí es donde se pega la piña el Gallego Paz, Ajá. ahí en el Pintura. Y yo venía atrás de ellos, me habían pasado, qué sé yo, y en eso Freddy se pasa de largo en la misma curva muy peligrosa y lo choca al Gallego, que no mató al acompañante del Gallego Paz de casualidad, porque pegó justo en el guardabarro trasero cuando el acompañante se bajaba, ¿no? Mirá. Y Freddy, que no había abandonado en San Julián, le permiten largar en la carrera porque él él auxiliaba, tenía autos que atendía él, de atención de él, el de Costilla, el de... Claro. Y lo sube a Mito Camejo, porque él corría sin acompañante, Freddy, vos podías correr con acompañante o sin acompañante. Entonces cuando yo veo volcada el auto del Gallego Paz, paro, y me encuentro que el que estaba lastimado era Mito Camejo. Mito era un chico, un pibe, jovencito, claro. No sé qué edad tendrá Mito hoy. Y de tal había sido el golpe que había pegado con el auto del Gallego Paz volcado, llevaba puesto el cinturón de abajo nada más. Mirá. Y lo sacó por el parabrisas, le sacó pantalón, todo, y lo despidió afuera del auto. Así que cuando yo paro, Mito desmayado, le corría un hilo de sangre. Yo dije, bueno... Una imagen tremenda. No, pensando ya que... Claro. Así que bueno, Freddy lloraba y me decía que lo volviera para Perito Moreno. Y digo, no, Freddy, yo en contra de la carrera no vuelvo, yo lo puedo subir al auto y llevarlo para adelante, ¿no? Y así fue. Mi acompañante se pasó al asiento de atrás, que nos obligaban por reglamento dejarlo. Así que hicimos, no sé, 40, 50 kilómetros, y Mito iba con el casco puesto, pero como que ¿Y iba... vos pensando que ya estaba...? No, sí, que estaba... Que era boleta. Así que bueno, llegamos ahí, un puesto de gendarmería, empezó a reaccionar, lo dejamos ahí, ya no sabía ni dónde estaba, ¿no? Claro. Así que ahí lo dejo a Mito en ese puesto sanitario, paso por Gregores y llego a San Julián cuarto. ¿Te imaginas lo que ese Peugeot volaba, ¿no? Claro. Bueno, llegamos a San Julián, le digo el otro día a Vicente, tráeme una relación de diferencial corta. Él usaba el avión de Padín, lo usábamos de Gallego, me lo había puesto, mirá cómo se hacían todas las cosas, ¿no? Tremendo. Me lo había puesto a disposición para apoyo logístico. Qué loco. Así que éramos muy amigos con Rodolfo. Y así pusimos la relación de diferencial, y llegando a Piedrabuena, el único que me quedaba adelante era Ramonín Fernández con el Falcon. El de deseado. Nos había pasado, Carlito Costilla, me acuerdo, no lo podía creer. Así que ahí agarramos por Tres Lagos, Charlesfur, y llegando a Charlesfur lo pasé a Ramonín, que fue un carrerón, porque veníamos hacha y hacha. Mirá. Y así que llego allá, a Calafate, y yo con Ramonín también éramos amigos de toda la vida. Y le digo a Ramonín, digo, yo tengo que pagar mi casa, si no pago mi casa. Mi mujer me mata. En esa época se levantaba un polvillo en el medio, dice Miguel de acá, pues yo sabía que para abajo el Falcon me podía pasar como poste, ¿no?
Y él corría solo, porque Lebrán había roto, Claro. Muñiz no había largado, qué sé yo. Así que ahí tomamos Calafate Esperanza. Esperanza nos fuimos a Turbio. Ajá. Llegamos a Turbio y Turbio Gallego, esa era la etapa, ¿no? Y para que tengan una idea, Turbio Gallego es 1:35, creo que pusimos. Mirá. No, bueno. Volaba. 155 promedio, dice. Claro. Bueno, y ahí vino que entonces llego a Gallegos, el parque cerrado era en la cancha del boxing, yo había comprado Claro. media cuadra a mi casa. Así que llegué y le digo a mi mujer, toma, la casa es tuya, le digo, ¿viste? Loco, ¿viste? Bueno, entonces me dice, viene la denuncia, me denuncian por el tanque. Claro. No voy a dar nombre porque no viene el caso, pero entonces le digo, escuchame, perdí más de media hora auxiliando porque me dieron el premio del Caballero del Camino, ¿viste? Claro. ¿Qué puedo haber demorado en una carga de combustible? 10 minutos. Digo, perdí entre 30 y 40 minutos auxiliándolo porque no paró nadie, ¿eh? Sí. Porque hay que parar en una carrera, ¿no? Sí, No porque yo lo haya hecho. Yo paré porque Sí. mi amigo, el Gallego Paz, vi el auto de él y para mí era como un hermano, así que... Pero quizá hubiera parado, no sé si hubiera parado igual, pero bueno, cuestión es que paré y le terminé, no sé si salvando la vida o exiliándolo a Mito, ¿no? Y bueno, me hacen la denuncia por el doble tanque y ahí empezó la discusión. La FIA no podían tener 3 hojas, por el tanque de nafta se caía para atrás con los 100 litros. Bueno, toda una discusión que los comisarios deportivos no sabían qué hacer. Pero bueno, dentro de todo fue una experiencia muy linda. ¿Y cuál fue el dictamen? No, porque estaba por reglamento. El reglamento decía, se podrá. Lo que dijiste vos, no se escribió, Claro. no se hizo la aclaración. Sí. El auto estaba en reglamento, indudablemente. Que bueno, después fue un periodista que no lo voy a nombrar. Era detractor de los Ballestes, no solamente mío. Bueno. Pero no vamos a contar cosas tristes. Sí, no. O cantamos las buenas. Vamos a contar las buenas. Bueno, y de sin rencores, rencores cortos, como digo yo. Sí. Tampoco, ni falta que hace. Ni falta que hace. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herrajes para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Kimba Minuto y Kimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Kimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Sarsfield 384, Río Gallegos. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43.
Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a estrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966 432 367 y 02966 427 334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunicate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Viene una etapa después, a ver, porque el tiempo avanza rápido. La etapa de la sierra a Buenos Aires, ¿cómo fue eso? Me gustaría contarte la del cuando salí campeón en Comodoro con la Fiat. Ah, bueno. Sí. Sí. Esa coupé realmente, la mecánica de Rodríguez era un misil, ¿no? Vos calculá que Pelusa hizo Piedrabuena Gallegos 1 hora 5. 198 de promedio. No, tremendo. Pero volaba eso. Y siempre está la historia, veníamos con Vicente arriba con el avión y venía, te la puede contar Roberto Vido, venía Roberto chupado con Costilla, Ajá. con Héctor Costilla. Y le digo a Vicente antes de llegar a Guaray, que en la recta, que hay una recta larga, veníamos con un bimotor con el tren abajo, que nos pasábamos de velocidad. Digo, metele el tren adentro y pegarle una pasada rasante a la Fiat que va a pegar un salto para adelante. Bueno, no sé cómo le pasamos. Le tocamos el techo. Dice Pelusa que cuando nos vio levantar vuelo de vuelta, pues le pasamos así, dice que le quedó la cola adelante. Costilla se asusta y levanta. Y Pelusa pega el salto y le ganamos la carrera. No. Nos querían matar, ¿no? Tremenda picardía igual. Fue tremendo. Bueno, y esa Fiat, después nos fuimos a Comodoro y ahí donde Freddy me dice, no vayas porque los comodorenses son muy locales. Estaba Héctor Costilla de presidente del Automotoclub. Y bueno, les ganamos, abrazado esa carrera, el que ganaba salía campeón. Ajá. ¿Y quién estaba? No, estaba Abrazado, estaba Motino, estaban los Pires, estaba Pérez Luce, con un Peugeot que era un misil. Después habían, te digo, se juntaban 20, 24 autos. Llegamos con el auto, con la primera carrera que fuimos, Pelusa no quería que nos golpeáramos, digo, no, claro. Yo así no corro. Pero era completa, no, con la trompa original. Claro. Y bueno,
así que empezamos a hacer el campeonato ese, y la última carrera, le digo a Chiquito Alessanco, le digo, Chiquito, tenés que ir allá de jefe de seguridad. Así que Chiquito iba y les hablaba a cada piloto, donde lo tire, pues sabía que no iban a tirar afuera. ¿Viste? Sí. Locales a muerte. ¿Viste? ¿Y con quiénes peleaba campeonato? Con Brazao. Ah. Con Brazao, sí. Y así que bueno, me acompañó Juan Carlos Ríquez, se compró una Fiat, y Chiqui García. Ah. Y Bockelman estaba, Néstor Bockelman. Mirá. Así que bueno, fuimos, los 4 de ellos iban a acompañar, pues había que acompañarme, pues sabíamos que, y Freddy me lo había dicho, no te van a dejar ganar el campeonato. Durísimo. Bueno, y faltando 2 vueltas, Motino venía atrás, qué sé yo, le levanto la mano y lo hago pasar adelante y lo corrí de atrás y lo volví a pasar. No, ese autódromo, te imaginas, iba a toda la zona norte. No, olvídate. Llegamos, les ganamos la carrera, el campeonato, y hicimos la entrega de premio. Se querían morir. No nos entregaron el premio allá. ¿No se lo entregaron? No. Ah, qué calentura. No lo entregaron. Vino Pires acá a entregarlo. Mirá. Rubén y 2 o 3 muchachos más. Costilla quería renunciar al club, porque Víctor era un señor para eso. ¿Viste? Claro. No me lo entregaron. No, estaba toda la comisión directiva de acá del club y no me lo entregaron. Qué loco. Pero bueno, son esas historias que vos decís. Bueno, y después un día le digo a Luis, le digo, quiero entrar en cuarta en el Curbón, abajo. El Curbón ese tan bravo, tan nombrado de Comodoro. En Comodoro, claro. Ahora lo ampliaron para el TC. Pero antes era... Pasaba el guardarraíl. No, vos estás loco. Le digo, no, armame un motor. Que yo le pedía cosas a Luis que... Digo, armame un motor que yo quiero entrar en cuarta. Bueno, llegamos allá como a las 6 de la tarde, pues podíamos usar las 3 relaciones, la de la Coupé, la del Berlina o la de la multicarga. ¿Y con qué corrías vos en ese momento? Con la Fiat. Con la Fiat. Está bien. Con la Fiat. Entonces le digo, llegamos allá como a las 6 de la tarde, nos fuimos al autódromo un día jueves. Así que Pelusa le poníamos las tazas en los faroles, puso las ópticas, qué sé yo, y llevábamos la butaca al lado. ¿Viste? Nos exigían llevar la butaca sin acompañante, pero había que llevar la butaca. Y Luis dice, yo te voy a acompañar. Y dice, bueno, vamos. Salimos, 1,5 segundos bajamos. No lo podía creer. Se me descompuso. Llegó una vuelta que se empezó a vomitar, me dice, y yo no paraba, ¿viste? Claro. De noche. Bueno, llegamos, no se subió nunca más conmigo. Ah, ¿no? Dijo, nunca más me subo con vos. Qué locura. Al otro día, cuando fuimos a clasificar, ¿te imaginás? Yo entraba, era un karting. Sí. No sabes lo que era todo cuarta eso. Entonces vine Costilla, cuando yo terminaba de clasificar, mi tanda, que sé yo, me iba con él ahí a tomar mate. Nos poníamos justo ahí en el Curbón. Me dice, Miguel, decirle que estás entrando en cuarta. Dice, también de romper motores. Dice, ¿te imaginas? 1,5 segundos le había bajado. No, olvidate. Bueno, así que quisieron, idea de Carlito Costilla, ¿no? Y Motino, modificaron, viste que después le hicieron una alternativa antes de llegar. Eliminaron el Curbón. Claro. Y doblabas ahí, aparecías en la Viborita. ¿El mismo día? No, la carrera, la próxima carrera. Nos modificaron. No querían que los matara. No, porque no podían. Claro. No entendían nada. La verdad que esos motores de Luis, bueno, después lo demostró acá con las preparaciones que hizo, ¿no? Sí. Un capo. Un maestro. Un maestro tremendo. ¿Y lo de la sierra? Contame lo de la sierra. Bueno, ¿cómo nació eso? ¿A raíz de qué vino? No, eso es una idea loca de Chaleco Bar. ¿Viste lo que era Chaleco? Sí. Tomábamos café en esa época en Tito, en la heladería al mediodía, y llega el loco. Pero yo siempre decía que quería ir a correr a Buenos Aires. Vino el loco una mañana, mediodía, tiró $5.000 ahí y dijo, bueno, a ver, todos los amigos de Miguel, ¿dónde están? Vamos a apoyarlo para que vaya a correr. Mirá. A Buenos Aires, bueno, y ahí empezó, y ahí se prendió el hermano, Jorge. Se armó como una peña. No era una peña, en la provincia de Santa Cruz, la verdad. La vez pasada lo hablaba con Roberto Vido, porque después empezaron a surgir
porque habíamos armado una peña que era toda la provincia. La verdad que era una peña fuertísima. Y el objetivo no era Miguel Balleste, el objetivo era Miguel Balleste 2 años y después ir sacando pilotos. Está bien. Que fueran surgiendo, ¿no es cierto? Sí. Seguir apoyando al que viniera. Bueno, otro grupo se inclinó por Roberto, lo empezaron a apoyar a él y empezaron porque la provincia me daba plata a mí, no le daba a los otros, y bueno, ¿viste? Esas películas de siempre, va. Bueno, ¿qué te voy a contar? El otro día se la contaba a Roberto y le digo, vos sabés que yo siempre te proponía que atrás mío tenía que venir vos. Se largó a llorar Roberto. Me dice, Miguel, ¿cómo no? Digo, Roberto, los grupos que nos rodeaban a veces son... Más nocivos que uno mismo. Pero, sí. No, nocivo, es el fanatismo, digo yo. Por eso, pero en definitiva el fanatismo es nocivo. Sí, porque termina realmente destruyendo cosas que no... Que no debería. Que bueno, ahí tenés, tanto con May como con Tiki Lero no me pudieron hacer pelear nunca a mí. Claro. ¿Viste? La gente tiraba para un lado, para el Sí. otro. Con Freddy lo mismo, yo con Freddy no fui amigo, pero teníamos una relación excelente, ¿no? Claro. Y en este caso lo mismo, ¿viste? En este caso con Roberto hubiera sido ideal que esta peña hubiera continuado, porque ya te digo, toda la provincia ponía. Sí. Pero bueno, se cortó eso, que fue una gran lástima. Lo disfruté mucho. Y bueno, hasta ahí llegó Hasta ahí llegó tu carrera. Hasta ahí llegó mi carrera, sí, porque ya tenía 33, 34 años. Y se había dejado mucho de las cosas mías a la deriva y no vinieron bien en la época del Plan Austral y todo ese tipo de cosas que tuve que deshacer las valijas. Sí, la economía no era de lo mejor. No, porque yo había firmado con Ford por 2 años. Ajá. Nos íbamos con mi señora, con los chicos. Y bueno, de un día para otro, yo siempre digo, tuve que deshacer todo y desistir del automovilismo. Y dije, bueno, y nunca más. Después, en una oportunidad fui a correr a La Pampa, que me invitó un amigo con un supercar. Y no, después no me subí más. Mirá que me han invitado en varias oportunidades, en Deseado, en Zona Norte, para ir a... No dije nunca, no me subí más. Dije, mira, o sea que eso fue lo último que hiciste. Lo último que hice fue... Lo de la sierra. Lo de la sierra, sí. Mirá vos. Sí. Bueno, la verdad que podemos estar horas hablando, Sí. pero bueno, ya estamos en tiempo. Yo, como detalle, para decirte, mi primer nota de automovilismo fue con vos. Mirá vos. Mi primer nota de automovilismo. La primera nota que fui a hacer fue cuando vos estabas haciendo al tema de la sierra. Mirá vos. Y acá estamos, ¿no? Andando. Mirá dónde terminó esa sierra final. Terminó en el Museo de Fangio. Ajá. Figura como que es de mi amigo Daray, pero bueno. Claro. Vino un día y me dijo, Miguel, quiero hacer una réplica, así que, bueno, dije, antes que esté tirada ahí, que Claro. esté en un lugar... Tengo mucha relación con Rubén. Inclusive le digo, che, podemos traerla un día en algo importante a Gallego y hacerla girar acá, ¿no? Qué lindo sería. Sí. Sí, sería muy lindo. Sí. Bueno, y después vino la etapa del cartódromo, Tuki. Sí. En ese cartódromo se trabajó un grupo de gente que realmente trabajamos mucho para eso. Y que creo que eso fue el puntapié inicial para todos los chicos. Tal cual. Que fue una broma que le hice a Kirchner siendo presidente. No, estaba el gobernador Néstor todavía. Claro. Sí, Porque claro. teníamos el circuito 80 y pico, pues. Claro, teníamos... No, más. No, él fue de presidente en 2001. Sí, 94. Sí. Por ahí. Le pido hacer el cartódromo y nos da la plata, que me dio una mano muy grande de Carlito Lafitte, siendo presidente de Vialidad. Nos ayudó al grupo, que era Yuri, Patricio Yuri, Sí, claro. Ramón García, Marcos Ortiz, porque habíamos querido correr dentro de lo que era el autódromo y cada vez que venían a probar era discusiones. Y bueno,
las relaciones que yo tenía en esa época con las petroleras y que lo termina haciendo, mirá, andaba arriba de la máquina poniendo el asfalto el hermano de Carlito Costilla, Aníbal. Claro, Aníbal. El gordo. Tal cual. No sé, no fue ese año que falleció Aníbal. Bueno, hicimos todo el alambrado, viste lo que es el alambrado, la iluminación. Realmente fue fantástico. Una obra, y realmente los chicos que salieron de ahí, y el proyecto que había, pues me gustaría comentártelo si tenemos tiempo, no sé cómo estás. Sí, dale. El proyecto era hacer un campeonato regional. Yo había hablado con todos los intendentes. Me acuerdo. De poner un poquito cada uno con 2 pilotos, Claro. usar los mismos chasis, los motores a sorteo. Y esto me lo había dicho Cayo Topsi. Me dice, Miguel, no lo hagas en el autódromo, pues lo vamos a perder el cartódromo. Claro. Él siempre, Cacho, tenía Sí. siempre, viste, no los quería el automovilismo. Digo, pero Cacho, ¿cómo vamos a hacer algo que es el inicio de... No, Miguel, pero lo vamos a perder. Y lo terminamos perdiendo, porque el club se termina solventando con los karting de alquiler. Claro, tal cual. Que eso fue el sostén del club. Entonces estas son las cosas que hay que decirlas para que no se vuelvan a repetir, porque realmente el proyecto que había para los chicos, te digo, hemos probado chicos que no tenían recursos, Sí, me acuerdo. de muy bajos recursos, y que a veces lo despeinaba a cualquiera Sí. de los nuestros. Que Se han perdido algunas figuras. me explico lo que quiero decir, ¿no? Tal cual. Entonces creo que eso fue, por eso dejé de ir. Yo que no voy al autódromo, no sé, serán 10, 12 años. Mirá vos. Porque dije, no, esto no es para lo que lo habíamos pensado. Y bueno, y ahí quedó. Mis hijos por ahí me dicen, papá, ¿cómo no va? Y yo, no, ya está. Ya está. Bueno, Miguel, lamentablemente el tiempo pasa. Te agradezco que me hayas atendido. Recordar un poco la historia siempre es bueno, para que lo tengan presente, porque yo siempre digo esto. Gracias a que muchos arrancaron, hoy se disfruta lo que tenemos. No, pero indudablemente. Y la gente que no hemos nombrado, ¿viste? Sí, Porque realmente infinidad. había talleristas, casas de repuesto qué sé yo, había gente como Rubén Torres que no daba todos los frenos, ni hablar de Duncan Mann, ¿no? Que no olvidar. Yo siempre digo que nunca se le rindió un homenaje a Duncan como realmente se le merece. Teddy Riestra. Bueno, la torre lleva su nombre. Bueno, la torre del autódromo. Teddy Riestra nos da la llave de la agencia Ford cuando un sábado, el viernes a la tarde, si rompíamos algo. Entonces, todo ese tipo de gente que realmente, y tantos más, ¿no? Tantos más que han hecho el automovilismo grande de esto. Pues. Ese club yo creo que se trabajó mucho, hay gente que se trabajó muy fuerte, pero bueno, algo quedó en el tintero. Sí, se trabajó y hoy, gracias a Dios, hay continuidad. Hay continuidad. Miguel, un gusto, la verdad que fue un placer. Tendríamos que por ahí hacer otro programa más, que seguramente nos va a faltar oportunidad. Yo te agradezco a vos, realmente esta deferencia que has tenido. Y bueno, me pongo medio nostálgico. Todos nos ponemos nostálgicos. Como decíamos antes fuera de cámara, se nos han ido los años, Tuki. Tal cual. Te agradezco mucho y un abrazo a toda tu audiencia, ¿no? Que lo pases bien, Miguel. Igualmente vos. Muy bien, hasta aquí, con la gran figura que fue Miguel Mayeste. ¿Qué es? Porque en definitiva el tiempo pasa, pero la continuidad de la cabeza y las ganas y el amor por el automovilismo siempre están. Le agradecemos la atención y los invitamos para nuestro próximo encuentro. Gracias por la atención dispensada. Muy bien, hasta aquí llegamos con esta edición de RPM. Le agradecemos como siempre la atención dispensada y vamos a seguir con este ciclo recordando a grandes figuras de nuestro automovilismo. La próxima semana tendremos a otro de los hombres importantes
figuras de este automovilismo que ya tiene una larga data aquí en Río Gallegos y en la provincia de Santa Cruz. Gracias por la atención dispensada, que tengan ustedes una muy pero muy buena semana de aquí en adelante. Que lo pasen bien.